Por favor, me acompañan con un aplauso para recibir a nuestro primer expositor, el doctor Fabricio Vázquez. Muy buenos días para todos y para todas. Gracias por sacrificar un sábado de mañana para venir a escuchar cosas viejas que no tienen sentido aparentemente. Pero vamos a hacer todo lo posible para que sea rica. Bueno, antes que nada, les quiero pedir disculpas. Hay un error en el título de nuestra jornada. Vamos a hablar de, evolución histórica de la agricultura. En realidad vamos a analizar la evolución histórica de la agricultura, de la economía y de la sociedad paraguaya. Porque no se puede concebir ni sociedad ni economía fuera de la agricultura. Entonces, el que estudia la agricultura en Paraguay está obligado a entender todos los demás aspectos de nuestra historia, de nuestro devenir. Entonces, rápidamente en esta 1 hora y media que me toca, voy a hacer todo lo posible para no dormirles o para despertarles, para hacer un recorrido rápido de esto, qué pasó en la agricultura en estos 4 últimos siglos. Y también para entender básicamente qué es la agricultura y quiénes han sido los primeros agricultores. Las hormigas. Vamos a hablar de las hormigas porque son, en el mundo, son los primeros seres vivos que practican la agricultura. ¿Qué hacen las hormigas? Crían hongos a partir de hojas que colectan fuera del nido, que nosotros vemos en los jardines, en los bosques. ¿Qué hacen estas hormigas? Laceran, mastican, trituran y hacen unas moles con las hojas y allí cultivan los hongos. ¿Qué hacen después? Podan los filamentos de micelio para impedir que el hongo fructifique y provoca la formación de unos nódulos. Y las hormigas comen los nódulos. Entonces estamos hablando que los primeros seres vivos que realizan la agricultura son las hormigas. Pero no son solamente las hormigas. En la naturaleza hay diferentes formas de relacionamiento entre los animales. Ustedes, la garrapata que vive a expensas de la vaca o del perro, pero en este caso hay cuidados culturales. La hormiga le cuida al hongo. Hace una inversión, le cuida y después cosecha. Al igual que el resto de los cultivos modernos que hacemos los seres humanos. Pero para entender cómo el hombre empezó a hacer agricultura, los seres humanos empezamos a hacer agricultura, es interesante primero analizar al ser humano, analizar al Homo sapiens, que tiene fuertes desventajas para moverse en el mundo. Y cuando digo esto, les pido que cierren los ojos y nos proyectemos a 12.000 a 15.000 años atrás, donde no había auto, no había supermercado, no había plata, no había machete, no había hacha, y uno tenía que rebuscarse para comer. Es por eso que algunos antropólogos indican que los seres humanos, la primera fuente de alimentación del ser humano fue el caracú, es decir, la grasa que está dentro del hueso de los animales. Cuando moría un animal grande, un león le mataba a un elefante, comían los leones, después comían las hienas, después comían las aves, y cuando llegaba el ser humano, que podía aproximarse tranquilo, no quedaba carne. Entonces había que romper el hueso y nutrirse del caracú, de esa grasa que está. Es decir, si tenemos desventajas, tuvimos históricamente desventajas. Una de ellas es el que tenemos el cuerpo mal protegido. Nadie está desnudo acá. ¿Verdad? Somos súper sensibles, algunos comienzan a estornudar, ya ni bien va, hay un vientito. No, eso no le pasa a los perros, a los caballos, a nadie. Somos unos animales muy mal protegidos. Tenemos escasa capacidad de reproducción. Los conejos nacen 6 de una vez, ¿verdad? Tienen procesos más cortos. No somos lentos. Tenemos una madurez tardía. Somos medio maduros a los 18. Algunos. ¿Verdad? Otros más. Pero tenemos grandes ventajas también, los Homo sapiens, que tenemos una gran capacidad de aprendizaje. Y de esto se va a tratar la agricultura. Toleramos a varios climas y somos muy adaptables. Y esto nos va a llevar a construir habilidades vinculadas a nuestra capacidad de alterar la naturaleza y copiarle a esas hormigas.
Este es el mapa de distribución del Homo sapiens, que se expande primero desde África y luego por el estrecho de Bering va colonizando. Es decir, y es en esta expansión, que este mapa ya lo habríamos visto muchas veces, la gente que recorre se expande, pero algo pues tiene que comer en el camino. Y cuando se asienta más. Entonces, esta es la difusión de la agricultura. Y hay dos periodos que conviene identificarlos de forma separada. El Paleolítico, o cuando la piedra era tallada, que se ubica alrededor de 16.000 a 12.000 años antes de esta era, que ocurren varios fenómenos. El planeta se calienta, el fin de la glaciación, aumenta la altura de los mares, se forman ecosistemas diferentes, la caza de animales grandes por nuestros bisabuelos se perfecciona gracias a la utilización de armas, se inicia la sedentarización en zonas de abundancia, en los lagos donde podían cazar de forma dificultosamente los animales. Pero básicamente el Paleolítico, cuando nos referimos a lo paleolítico es caza, pesca y recolección. Y en una fase posterior al Paleolítico estamos en el Neolítico, que significa piedra pulida, y se produjo hace 12.000 años. Y estuvo facilitado por una gran sofisticación de armas, utensilios, todo en piedra, obviamente, la construcción de moradas durables, la elaboración de potes de cerámica cocida, que ya nos daba la pauta de una sociedad cada vez más sofisticada, y se produce la revolución neolítica. Entre 5.000 a 10.000 años atrás se inician la agricultura y la ganadería. Y corto acá, en Paraguay tenemos cada región, podemos atribuirla a una fase de esta. Los indígenas de la región oriental han sido neolíticos, practicaban la agricultura, y los del Chaco eran paleolíticos, solamente caza, pesca y recolección. ¿Qué es la agricultura? Es un proceso de domesticación. Las plantas son salvajes, y los seres humanos tuvimos la capacidad, por el aprendizaje, por la capacidad de observación, de adaptarlas. Es decir, la agricultura es un proceso de artificialización. El maíz crece en cualquier lado, pero nosotros fuimos, mediante la prueba y error, probando, o el poroto o la mandioca, fuimos calculando en qué distancia tenían que tener entre filas y entre hileras para que la luz del sol le afecte positivamente y que tenga un buen desarrollo. Es decir, la agricultura es un proceso de artificialización de la naturaleza. El poroto crece naturalmente, pues nosotros reordenamos ese orden natural y lo contenemos mediante unos esquemas que a nosotros nos generan mayor productividad, porque buscamos productividad. Otro aspecto importante es que anteriormente los seres humanos comían maíz cada vez que encontraban maíz, mientras caminaban, mientras hacían sus cacerías y sus búsquedas de recolección. Con la agricultura, por primera vez los seres humanos pueden quedarse a vivir en un solo lugar y dejar de pasearse. Hay una transición muy importante de la predación, de los predadores, de la recolección, a la producción. Con la agricultura se inicia esta revolución neolítica, que es una de las revoluciones más importantes de la historia de la humanidad. La revolución tecnológica que estamos viviendo ahora todavía no tiene la amplitud de modificar las formas de vida, como tuvo la revolución neolítica. Y que obviamente la caza y la recolección se siguen haciendo, pero se complementan con la agricultura. El alambrado surge con la agricultura, porque anteriormente no había necesidad de marcar tal o cual territorio, sí, había que seguirle a los animales. Entonces, con la agricultura empiezan un conjunto de modificaciones en el ambiente. Primero, ya lo decía antes, ¿cómo hacemos agricultura? Observando a la naturaleza. Cómo se reproduce, en qué mes fructifica, cómo hay que sembrar, cómo es la semilla. Ensayo y error, se domesticó artificialmente a las especies,
se recrearon las condiciones naturales condensadas, se cultivó tanto en suelos originales, se descubrió la fertilidad, qué tipo de suelos eran más fértiles que otros, y esta agricultura produjo por primera vez en la historia la gran producción de alimentos. Y por primera vez los seres humanos podían producir más de lo que podían comer. ¿Qué significa esto? Creación de stock que no pueden consumirse. Dijimos, por primera vez. Y cada vez que pasamos entonces, pasamos de la pobreza itinerante a la riqueza fija, por llamarlo de alguna forma. No estamos hablando de grandes palacios todavía, pero por primera vez los seres humanos pudimos acumular. Y para eso hay que administrar el espacio, crear silos, tener animales, porque también se domesticaban los animales. En vez de perseguir vacas, vamos a criar vacas. En vez de perseguir ovejas, criemos ovejas. Y ahí, para criar ovejas necesitamos perros que nos defiendan del lobo, etcétera, etcétera, etcétera. También, gracias a los stocks, gracias a que nos sobraba, yo podía cambiar maíz por otros bienes. Y esto, el incremento de alimentos disponibles produjo un incremento muy fuerte de la población, porque era un incentivo para poder sobrevivir. Entonces, ya insistimos, del nomadismo a la instalación estable en algunos lugares, y este es un poderoso atractivo para que las poblaciones se vuelvan sedentarias, se ubiquen y se localicen en un lugar y se queden para siempre. En estos gráficos, acá podemos ver la cantidad de años, y acá estas son la población en millones. Fíjense, en el Paleolítico, cuando todavía no había agricultura, éramos en el mundo menos de 50 millones. Aquí está la revolución agrícola, y empieza a crecer, y con las civilizaciones hidrográficas en el Nilo, la Mesopotamia, el Indus, cuando la agricultura se expande y los actores, la gente empieza a detectar, a conocer mejor su medio ambiente y cómo sacarle el jugo a las diferentes condiciones de suelo, de sedimento, de acceso a agua, a riego, al conocimiento del régimen de lluvia. ¡Paf! Mejora la producción y crece significativamente la población. Es decir, cuando hablamos de agricultura estamos hablando de la historia de la humanidad. Y ya rápidamente, después de esta introducción, para recordarnos qué es la agricultura y de dónde viene la agricultura, porque hoy la agricultura es abrir una lata de choclo con la maquinita. O sea, tenemos el producto directamente, y me pareció interesante hacer esta reflexión de dónde viene y de qué es exactamente la agricultura. Entonces, para entender el desarrollo de la agricultura en Paraguay, cómo hemos llegado a tener esta agricultura que tenemos hoy, cuáles fueron las agriculturas que hemos tenido a lo largo del tiempo, tenemos que empezar necesariamente por la agricultura indígena, la agricultura que practicaban los indígenas de la región oriental, los paleolíticos, los neolíticos, porque habíamos dicho que los del Chaco eran paleolíticos. ¿Qué hacían los indígenas? Y los indígenas tenían una agricultura rudimentaria, solamente para complementar la caza, la pesca y la recolección de frutos. ¿Por qué? Porque hacer agricultura para los guaraníes siempre fue difícil y complicado. Branislava Susnik, una antropóloga, calcula que limpiar 1 hectárea para hacer agricultura les llevaba a los guaraníes 2 meses de trabajo. Claro, no tenés hacha, no tenés machete, ¿con qué tirás los árboles? ¿Con qué limpias? Entonces era bastante complicado y era obviamente un sobreesfuerzo que demandaba mucho trabajo y que los guaraníes hacían exclusivamente lo mínimo. Además, debemos recordar que las condiciones naturales, climáticas y la distribución de especies de flora del Paraguay hacen que en el invierno
tengamos algunas frutas. En el verano algunas frutas, siempre había frutas disponibles, animales, varios ríos, pesca. Entonces estuvimos medio bendecidos con la disponibilidad de alimentos cerca, pero ese alimento había que tomarlo de la naturaleza nada más, que es diferente a hacer agricultura. Hacer agricultura la agricultura empieza por la mano que uno mete en el bolsillo, hace una inversión, que es plantar la semilla, rezar para que llueva. Hay un riesgo. El que hace agricultura toma un riesgo, el que pesca no. Bueno, pierde unos 15, 20 minutos o 2 horas si no pesca, pero no hay mucho riesgo. Y esta era la agricultura indígena. Los principales productos eran mandioca, maíz, batata, maní, poroto, calabaza, entre otros. Y la técnica de cultivo, obviamente, al no tener tecnologías avanzadas, era de limpieza difícil, sin hachas, ya lo dijimos. El esquema era de quema, ¿verdad? Y se cultivaba con el huiracuá, es decir, era un palo que uno hacía el surco en el suelo, iba depositando la semilla y con el pie de vuelta cubría. No había mucha tecnología, el palo hacía un surco de 2 a 3 centímetros donde penetraba la semilla y se iba cubriendo. Esta era la técnica de cultivo de los indígenas, una técnica para ese momento satisfactoria, para ese momento histórico, cuando los tipos eran pocos, tenían ríos, podían pescar, tenían exuberancia de frutas, de raíces, y exuberancia de animales también. Estoy hablando de mamíferos grandes que podían darle de comer. Y los carios de Asunción, que tenían cultivos y fueron claves en el momento en que llegan los españoles. Y ahora sí, les pido un poco de paciencia y que me ayuden a leer este texto, que es de Zúñiga también, que dice, es cuando explica cuándo llegan los españoles a Asunción y dicen, después de una insignificante escaramuza con los españoles cerca de Lambaré, los propios caciques guaraníes entraron en contacto con Ayola, estableciéndose de inmediato lo que podríamos llamar pacto de intereses. ¿Qué querían los españoles? Los españoles necesitaban de los guaraníes, habían llegado luego de 3 meses de navegación desde Buenos Aires hasta Asunción, pasando riberas pobladas solamente por cazadores nómadas, sin cultivos de ninguna clase y padeciendo todo tipo de penurias. Y llegaban a una región donde se encuentran con cultivadores y productos de cultivo. Los españoles de inmediato comprendieron la importancia de estos cultivos al llegar a Asunción, cultivos realmente incipientes que no podemos llamar agricultura como la que conocemos hoy en día. Pero dice Zúñiga, pero de un extraordinario valor para ellos como segura provisión de abastecimiento. Y si bien los españoles no venían a fundar Asunción, sino que venían para fundar un asiento desde donde pudieran seguir su viaje en busca del dorado, Bolivia y Perú, inmediatamente comprendieron la importancia de asentarse en este lugar, Asunción, teniendo pueblos cultivadores que para ellos satisfacían una profunda necesidad. El origen de la ciudad de Asunción, ¿por qué eligen Asunción? Porque había maíz. Los tipos vieron desde sus barcos de Morondanga, eran barcos pequeños, vieron maíz. Asunción fue elegida porque tenía maíz. Y hoy es la capital de un país que sigue siendo agrícola, aunque la cotización del maíz está un poco baja. Quiero significar esto y les torturé un poco con esta lectura, porque me parece interesante ver de dónde viene o cuál ha sido el impacto de esa escasa agricultura arcaica, no tecnificada que teníamos en Paraguay, que finalmente fue el elemento en que les hizo decidir a estos españoles quedarse en Asunción. Entonces, imagínense, el origen de una zona urbana está directamente vinculado, no a la agricultura, sí a la agricultura, pero al maíz específicamente. Y ya entrando en la agricultura en el Paraguay colonial, tenemos que primero los españoles. Y aquí esto es interesante.
Todos los españoles que venían soñando con el oro y la plata. Pero en 1548 los españoles, Pizarro, llega al Perú, llegan al oro, le llaman al rey de España y le dicen, mi cuate, ya llegamos, ya le copala oro. Entonces el rey de España le llama otra vez, exagero, le llama otra vez a los españoles del Río de la Plata y Asunción y le dice, mi cuate, olvídense ya ustedes que se van a ir arriba. Ya está, ya llegamos al oro, ya ganamos el torneo, ya ganamos el partido. Y los tipos dicen, pero nosotros queríamos tener el oro y la plata. Y el rey de España le dice, no, ustedes quédense nomás ahí, tranquilo, mi cuate, hagan agricultura y defiendan el territorio. Entonces se puede hablar del inicio de una sociedad frustrada de los españoles que soñaban con el dorado, pero que tuvieron que quedarse a hacer agricultura, olvidarse del oro, la plata, el éxito y la riqueza y quedarse en Paraguay. Entonces, ¿qué hicieron los españoles? Primero continuaron los cultivos existentes, gracias a las encomiendas, la distribución de indígenas, introdujeron nuevos rubros, gracias a, siempre con ensayo y error, introdujeron casi varios rubros que había en el sur de España, no luego en Europa, en el sur de España. Entonces, se iniciaron con cebada, trigo, caña de azúcar, naranja, uva. Tuvieron serios problemas con el trigo y la uva por cuestiones de adaptación. También después tabaco y algodón. Y esto es interesante porque en los primeros años Paraguay exportaba trigo a Buenos Aires. Bueno, en realidad a Buenos Aires se podía exportar cualquier cosa porque los tipos estaban en los barcos, no se podían bajar a Buenos Aires porque los indígenas le comían. Entonces, y Buenos Aires no producía nada, entonces todo se podía vender. Imagínense, en 1630 Paraguay ya exportaba trigo por un corto tiempo a Argentina. Un país tropical produciendo rubros de climas templados. Ya estábamos locos, ¿eh? Y ahora estamos todavía más locos. Acá está un enloquecedor de ese tipo de cultivo. Y la vid también. Los españoles vinieron y querían obviamente llevar el mismo patrón de vida, querían tomar vino, entonces plantaron uvas, pero eso no funcionó demasiado. Vamos a ver después, las zonas de cultivos, solamente los alrededores de Asunción. Solamente los alrededores de Asunción y por varios siglos, solamente los alrededores de Asunción. La vid era obviamente la uva para vino, se exportaba a la Argentina hasta 1630, después solo se producía en Paraguay para la liturgia católica, la religión como consumidora de vino. Y el trigo para consumo local, pero el consumo de trigo nunca fue importante porque la dieta, los alimentos tradicionales indígenas, el maíz y la mandioca, ya reemplazaban al trigo. Y además era difícil de cuidar, no había, eran cultivos salvajes, por llamarlo de alguna forma, no habían empalizadas, los animales entraban, la gente corría, es decir, era muy difícil cuidar esos cultivos. También los indígenas o los criollos y los españoles, toda la agricultura le era muy difícil, no le cuidaban demasiado porque tenían que atender los indígenas del Chaco, los payaguáes, cruzaban nadando o en canoas desde el Mbiguá o del otro lado, venían, robaban maíz, llevaban niños y raptaban. Después los carios tenían que irse con alimento y carne, ¿verdad?, pagar el rescate y traerle otra vez a su pariente. Y también otro factor que durante todo el periodo colonial limitó la agricultura es que los varones mayores de 18 años tenían que hacer una suerte de servicio militar, 2 meses, ir a la frontera. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en el colegio Ciudad Real, Jerez y todas esas ciudades de fundación? Cuando el Paraguay se expandía, había que ir, los varones tenían que ir a hacer una suerte de servicio militar. En realidad perdían 2 meses de ida y 3 meses de vuelta. Pero defender nos restó manos disponibles para hacer una mejor agricultura. El promedio del tamaño de la finca era de 10 hectáreas en los primeros años del periodo colonial. Y yendo ya a la parte técnica,
¿Qué cambió en la agricultura con los españoles? ¿Qué trajeron los españoles? Herramientas de hierro y madera. Y esto fue clave, porque fue un pequeño avance en la tecnificación de la producción. Trajeron cuñas, hachas, azadas de metal y también hicieron arados y rastras de madera. Se van a enojar acá los que están en conservación de suelos, pueden salir un ratito, voy a hablar del arado y de la rastra. Pero en ese momento eran las tecnologías que existían en España y que se podía implementar. Y también ya los bueyes eran útiles como tracción para arar y para trabajar la tierra. Innovaciones de los españoles muy interesantes, pero que no fueron suficientes para que la agricultura despegue. Y también la agricultura indígena introdujo estas innovaciones, además de los nuevos rubros de los españoles, pero sin que la agricultura despegue. Y vamos a analizar a lo largo de esta exposición por qué ha sido esto. La zona agrícola hasta 1730, 1537 llega Salazar y Espinosa, 1537, 1637 y 1700, estamos en 200 años y todavía la zona agrícola estaba en los alrededores de Asunción. Siempre bajo un modelo de pequeñas fincas. Y dice Klein Penning, los españoles se sentían poco inclinados a realizar mucho trabajo físico y no cultivaban más de lo que creían necesitar. Si había escasez, recurrían en un principio a las provisiones suplementarias de los pueblos guaraníes. ¿Para qué es lo que vamos a preocuparnos tanto? Y acá de vuelta estamos hemos sido bendecidos por Dios porque no tenemos invierno. ¿Qué significa esto? Arnold Toynbee, un historiador inglés, decía que aquellas sociedades que desarrollaron una cultura material, eran las que tenían invierno. ¿Qué te hace el invierno? Pues no puedes jugar piqui o vóley en verano. Tienes que laburar, ahorrar, hacer todo para que en invierno no pases hambre. La mermelada, ¿verdad? Quiero explicar mejor esto. La mermelada se come con pan, pero en realidad no es porque no se hace mermelada porque es rico para comer con pan. Se hace la mermelada para conservar la fruta que hay mucho en el verano y que nos va a faltar en invierno. Es un método de conservación. Entonces, ¿quiénes desarrollaron estos métodos de conservación? ¿Quiénes han sido los tontos que han tenido que hacer mermelada porque no podían consumir la fruta? Los países que tienen invierno. Y los países que no tenemos invierno, somos menos previsores, menos ahorradores, menos planificadores, porque ¿para qué va a ser mermelada si tenemos frutas también en los otros lados? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Entonces, fíjense cómo los españoles, esta sociedad frustrada, no estaba muy interesada tampoco en desarrollar una agricultura, modernizar una agricultura, expandir, porque estaban en otro plano. Azara, el español que vino a trabajar en la demarcación de límites, decía que en 1785 la agricultura paraguaya era atrasadísima. Y eso hay que tomarlo con pinzas, porque venía de un español que conocía otros sistemas productivos y por lo tanto estaba quizás un poco imbuido de esa... quería que todo fuese como Europa y no era así. Y vamos a hablar del primer caso exitoso de la agricultura paraguaya, que es el té jesuita. Así se le conoce en Europa, se le conocía en Europa en el siglo XVI y XVII a la yerba mate, que se convirtió en una fuente de ingreso, una fuente de divisas, y fue el esquema de relacionamiento geoeconómico y geopolítico, inclusive en el Río de la Plata. El esquema jesuita era agrupar indígenas y evitar que estos sigan cazando y recolectando, y para eso les orientaban hacia sistemas productivos de la yerba mate. Había yerba mate natural, pero los jesuitas fueron los primeros en artificializar, es decir, en crear cultivos específicos y alineados de yerba mate, porque antes se colectaba nada más.
el té jesuita o la yerba mate era el único rubro con un gran mercado interno y de consumo cotidiano en toda la región, en toda la Cuenca del Plata. En Perú, los mineros consumían yerba mate para tolerar el esfuerzo, como es un estimulante. Pero no fue tan fácil. Los jesuitas al inicio eran contrarios a la yerba mate. Ruiz Díaz de Montoya, una eminencia de la gramática y del lenguaje guaraní, había dicho que la yerba mate era la yerba del diablo. ¿Por qué? Porque todos querían tomar tereré y mate nomás y descansar y no querían trabajar. En un momento el consumo de yerba mate era tan extendido que la gente, por ejemplo, decía, che, vengan pues a una charla. Y te decían, iba a haber tereré o mate. O sea, a cambio del mate y del tereré ya trabajaban los muchachos. Para indicar cuán impregnado estaba. Y esto los jesuitas lo veían con muy malos ojos porque obviamente no querían trabajar. Para ese tobadulaque había que sacarle la yerba mate. Pero después, cuando vieron las monedas que caían, entendieron el negocio y le encontraron a ver ventajas a esta hierba del diablo. La principal zona de extracción era en Baracayú y luego el actual Itapúa. Desde 1637 recién se permitió la venta y la exportación de yerba mate. Y la venta y exportación de yerba mate subieron de forma exponencial en el siglo XVIII. Y desde 1650 la yerba mate se consolida como el producto exportable más importante del país. Claro, no teníamos minas, no teníamos hierro, no teníamos otras cosas, lo único que podíamos exportar era producto agrícola. El producto agrícola más o menos, porque en los yerbales naturales cosechabas nomás, no había ningún esfuerzo en meter la mano en el bolsillo, invertir en semilla y en trabajo de siembra para cosechar. No, esto era... se cosechaba nomás. En 1788, 150 años más tarde, después de la primera cifra, después de esta, el 74% de las exportaciones paraguayas era hierba todavía. Muy, muy importante entonces la hierba. Y a partir de 1812 las exportaciones bajaron por el bloqueo argentino. 1812, un año después de la independencia paraguaya que Paraguay nomás entendía, porque Argentina miró hacia otro lado y silbaba, no queriendo reconocer. Entonces digo, a estos badulaques vamos a cerrarle su mercado. Entonces en ese momento la producción de yerba mate empieza, y la venta empieza a decaer, se vuelven inexplotadas entonces varias zonas. ¿Cómo llegamos al final del periodo colonial en 1811 entonces? Con una agricultura, 1537, 1637, 1737, 1800, casi 3 siglos, y una agricultura de autoconsumo. Siempre. Escasa expansión del área cultivada. Y ahora sí, claro, 500 años más tarde es fácil hablar porque no se expandió. No se expandió porque nunca hubo mercado interno y la demanda de los mercados internacionales también eran limitadas. No debemos olvidar tampoco la posición geográfica del Paraguay, relativamente alejado, no aislado, porque está el río Paraguay, que es una autopista fundamental, es una de las venas más importantes de nuestra economía, pero que no podía ser explotada. Solo la yerba mate y el tabaco como rubros de exportación hasta el final del periodo colonial. De vuelta, población escasa y dispersa. Y después vamos a ver, sin créditos, sin azadas, sin hachas, sin pala, sin arado, sin insecticida, era muy difícil que la agricultura se expanda. Ya lo dijimos, insistimos siempre en el mercado interno pequeño y otras prioridades. Defender fronteras, poblar zonas periféricas, eso era mucho más importante, ¿verdad? Y además, como la producción era autoconsumo, todos teníamos medio lento para comer.
Y si no teníamos para comer, podíamos ir todavía a cazar, a pescar y a tomar algunos frutos del monte. Hasta 1800, o mejor dicho, hasta 1970. Cuando viajen al interior en cualquiera de las rutas y pasen por un puente, van a ver 2 o 3 motos todavía a los costados. Esos son guaraníes disfrazados de paraguayos. O paraguayos que seguimos creyendo que vamos a ir a colectar nomás de la naturaleza. Y ojo, cuando digo guaraníes, hablando de paraguayos, no estoy diciendo que son indios. Estoy hablando de otras cosas mucho más sutiles, de que llevamos en nuestras venas la estrategia de que si en la agricultura nos va mal, tenemos unos extras que hacer. El extra de la pesca, el extra de la caza, de la recolección, de la afiliación, otros extras. Vamos a la guerra contra la Triple Alianza, o mejor dicho, la posguerra, que fue un evento mayor. Se dieron cuenta, no estoy hablando de Rodríguez de Francia, qué hizo Rodríguez de Francia, qué hicieron los López. Más allá de eso, me quiero concentrar en los eventos históricos y no en las personas que configuraron y reconfiguraron nuestra agricultura. Y la guerra contra la Triple Alianza es un punto central. Yo creo que nosotros no nos damos cuenta de la gravedad de esta hemorragia sociodemográfica. Las chicas que están acá, las mujeres, ¿pueden levantar las que tienen novio, pareja o marido? Ahí está. Casi una buena cantidad de las mujeres tienen novio, pareja o marido. En la posguerra, ninguna de estas chicas hubiesen tenido novio, pareja o marido. Estable al menos. Había violaciones, los brasileños violaban. Me gustaba ella, paz, violada. Después de tu turno, y así. Entonces, la mujer, ¿quién de ustedes piensa casarse algún día y tener hijos y tener una familia? Ahí está, otras manos. No, antes no. Antes no tenía con quién casarte, no había hombres. ¿Les entra eso en la cabeza? Nos cuesta entender ante la amplitud de la nueva oferta. No había hombres, entonces no había mano de obra para hacer agricultura. La desestructuración de la sociedad fue tal, la erosión demográfica fue brutal. Entonces, esto afectó a la economía, al territorio, pero sobre todo a la capacidad de hacer agricultura. Y como la guerra tuvo un efecto total, se abandonaron cultivos, poblados, etc. Ya lo dijimos, pérdida de población, pérdida de cultivo por abandono de zonas de producción. ¿Qué nos dice Klein Penning? Miles de personas vagaban sin hogar y algunas morían de hambre o cansancio en las veras de los caminos. África parece. Fue Paraguay 1872. La gente venía de su pueblo, gente viniendo a pie de Acaay, o de Zapucay, o de Santaní, viniendo, caminando a Asunción, porque no había nada en tu pueblo. Las casas ya no estaban, las plantas le habían comido a las casas. Pasó una película, pero fue real esto. Entonces, en ese contexto, qué difícil hacer agricultura, qué difícil levantar el país. Y un elemento importante fue el cambio de la estructura de la tierra. Paraguay vende su tierra al que quería comprar, casi siempre eran extranjeros, argentinos, norteamericanos, europeos, y esto hizo que el control de la tierra pase del Estado a gente que no tenía interés en hacer agricultura. ¿Quién de ustedes compraría 5 camionetas Toyota? Las 5 estoy vendiendo por 10 millones de guaraníes. ¿Quién compraría? ¿Nadie? Todos. ¿Le vieron ya alguna vez a una sola persona manejando 5 camionetas al mismo tiempo? No, pero es tan barato, ¿cómo vamos a dejar pasar la oportunidad? Con esta misma lógica, la gente compró tierras en Paraguay y no hizo absolutamente nada, porque él compraba para especular, no había capacidad productiva tampoco de todas esas hectáreas. Entonces, la tierra, factor de producción en la agricultura, pasó a convertirse en un factor de especulación.
perdimos población, se redujo aún más el reducido mercado interno. ¿Para quién producimos? Y para nosotros mismos, pero somos pocos, con dos tablones estamos al otro lado. Entonces, para que se desarrolle la agricultura, tiene que haber un mercado. Después, seguro, cuando el ingeniero Cubilla hable de la agricultura tecnificada actual, nos va a mostrar cómo la agricultura se expande, se moderniza, se sofistica y se vuelve mucho más eficiente cuando nos vinculamos al mercado y con otro esquema. Pero estamos lejos todavía de ese esquema dinámico de la agricultura paraguaya. Ya lo dijimos, desestructuración de toda la base productiva, institucional, los puentes se caían, se desviaron y se desvió un arroyo para poder fundir la fundición, valga la redundancia. Y ya lo dijimos, ausencia de capitales que pudiesen relanzar el crecimiento. ¿Qué hizo Paraguay ante esta situación? Dijo, ¡paf! No tenemos gente. Cuando nosotros no tenemos plata, nos vamos a la financiera o al banco, presentamos unos papeles y nos dan un crédito. ¿Sí? Cuando un país no tiene gente, se va al banco, que es el mundo, y pide gente. Entonces pide migración y la gente viene, si le interesa. Entonces Paraguay, para paliar el déficit demográfico que tenía, hace un llamado a la inmigración internacional. Y dice, entonces publica unos cuadernillos que eran propaganda en inglés, en alemán y en francés y reparte en Europa para ver si alguien quería venir. Y muy pocos quisieron venir porque en ese mismo momento Argentina y Brasil también estaban atrayendo población migrante. Y como nosotros estamos más al fondo, fueron muy pocos los que pasaron al fondo. Entonces, estas son los principales elementos de este periodo. Entonces tenemos acá, fíjense, desde 1870, la ubicación de las colonias agrícolas, con nombre y con fecha. Y acá, fíjense, por los colores ustedes van a poder ver en qué periodo. Fíjense que una gran mayoría, el 80% de las colonias agrícolas extranjeras están lejos de Asunción. ¿Quiénes estaban cerca? Las del primer momento, 1870. La primera, Nueva Burdeos, franceses, que fracasaron. Y luego tenemos que después la estrategia paraguaya del llamado a la migración es: vamos a enviarle a estos extranjeros que no conocen Paraguay a aquellas zonas donde nosotros nunca nos vamos a ir porque son difíciles y complicadas. La selva, por ejemplo. Entonces, una estrategia de distribución y de ocupación del espacio fue gracias a estos agricultores. Y acá hay algo interesante. La visión que los gobernantes paraguayos tenían acerca del campesinado paraguayo eran muy negativas. Entonces, cada vez que Paraguay salía a buscar extranjeros, decía: queremos colonos agrícolas católicos y que sean realmente eficientes y que tengan la capacidad para enseñarles a trabajar a nuestros campesinos haraganes. Siempre fue una visión europeísta. Y vamos a ver después qué pasó. Acá, fíjense, Horqueta, Teutonia, alemanes, Independencia, alemanes, Danubia, Fran, Barranquerita, Sudetia, esta Nueva Australia, en Cazapá, vinieron australianos a poblar, Guillermo Tell, suizos, Trinacria, en General Aquino, en San Pedro actualmente, tiene una ciudad cuadriculada con diagonales, y Turbe también en Cazapá, poblada por franceses. Es decir, Paraguay, y esto en la agricultura no estamos acostumbrados a analizar el rol que les cupo a los inmigrantes extranjeros. Bueno, estamos en la mitad de la presentación, no sé si estamos cansados, alguien quiere levantarse a estirar los brazos o seguimos derecho. Seguimos derecho, por el mismo precio, Entonces, insisto de vuelta en esto, y esto ya nos habla
de la difícil, vamos a ver después, lo difícil que le fue a Paraguay y a sus fuerzas vivas ocupar todo el espacio. Y teníamos un gran problema, el enemigo número uno de la agricultura paraguaya, el bosque. No se podía expandir la agricultura porque había un bosque denso, un bosque que exigía mucho trabajo, que exigía hacha, hasta que después vino Luz Cuerna a solucionar gran parte de la vida y otras maquinarias que pudieron expandirse. Esto que estoy diciendo es pecado si los digo en el 2017. En el 2040 el bosque era un problema. Y vos tenés 2.000 hectáreas, tenés bosque. Sos un badulá que no estás haciendo nada, hay que expropiarte. Porque tenés bosque, no hiciste ninguna mejora. El que tenía bosque era sinónimo de pecado. Pero vamos a llegar a eso. ¿Cómo llegamos a las primeras décadas del siglo XX? Con muchos problemas. Entre 1893 y 1906 se sucedieron varias sequías, ataques de plagas, principalmente langostas. Y el rendimiento de la agricultura paraguaya estaba supeditado a estos ritmos climáticos, tal como hoy. Inclusive en las zonas de mayor precipitación como Itapúa, que toda la producción de yerba mate se veía afectada por estos eventos climáticos y el ataque de plagas. El ataque de plagas sí era muy, muy grave porque si se acababa la comida, se acababan los cultivos, no había que comer y Paraguay sí iba a entrar ya a tener hambre, cosa que las comunidades campesinas no tenían. Los créditos eran escasos, la capacitación productiva era limitada e insuficiente, la producción se seguía destinando principalmente al consumo de la familia. Estábamos en una zona un poquito más ampliada que el Gran Asunción como zona de cultivo. Y los rubros principales eran el tabaco, la naranja, el algodón y la madera para exportar. A partir de 1920, el algodón surge como un rubro muy importante a partir de una gran sequía en Estados Unidos, que era un gran productor. Entonces, sequía en Estados Unidos, suben como locos los precios y Paraguay aprovecha ese viento de cola. Así como hace unos años la soja estuvo a 500, porque hubo sequía en algunos lugares y estábamos contentos, siempre y cuando la sequía no fuese aquí, entonces eso impulsó. Entonces el algodón se vio también beneficiado con eso y con el dinero que cobraban los campesinos podían comprarse azadas y palas en 1920. Aquellos productores ya medianamente exitosos. Y para exportar madera sobre todo, madera proveniente ya de esos bosques. Pero estas ventajas, estas condiciones favorables del mercado chocaban contra una inestabilidad política muy seria y muy marcada. Entre 1871 y 1915 hubo 26 golpes de Estado. Todos los jueves, 4 y cuarto, por ahí había un golpe de Estado. Y esto hace que los gobernantes, los presidentes decían, los cuarteles tienen que estar en la frontera defendiendo, pero en Paraguay los cuarteles medio tienen que estar cerca de Asunción. La artillería está en Paraguarí, la caballería está acá a 2 cuadras. ¿Por qué? Porque tener militares cerca a mí me daba estabilidad como presidente. Entonces el Estado, el presupuesto de defensa era 30%, el de agricultura era 2,6% en 1940. Entonces, como esta inestabilidad política se traducía también en el presupuesto y en cuánta importancia le dábamos. Y no le dábamos tanta importancia porque los paraguayos éramos pocos. Seguíamos arrastrando en las primeras décadas del siglo XX un desajuste y un desequilibrio demográfico tremendo. Paraguay no tenía ciudades. Y ustedes van a decir, Asunción es capital de... Sí, Asunción era un pueblo hasta 1980. ¿Quién vive en Asunción o en Gran Asunción y si se despierta a las 5 de la mañana escucha gallos? ¿Nadie? Ahí ya está.
¿En Asunción o Gran Asunción? ¿En qué parte? San Lorenzo, y hay gallos. ¿Qué significa un gallo en la ciudad? Significa actividad productiva primaria. Y la ciudad, por definición, es actividad secundaria, industria, y actividad terciaria, comercio y servicio. En el siglo XXI, los citadinos seguimos haciendo agricultura en las ciudades. ¿Quién pierde con esto? Y Pechugón, y Pollos Don Juan, y Don Pepe. Le estamos compitiendo a ellos. Pero fíjense, en pleno siglo XXI tenemos marcada en la piel, tatuada en la piel, esa lógica de vamos a producir nosotros. ¿Por qué? El tamaño de nuestros lotes urbanos, 12 por 30, asegura que tengamos un jardincito adelante y un gran patio atrás. ¿Quién cuando era chico tenía gallinero en su casa? Perdón por la pregunta, van a romper el techo si levantan todos la mano, ¿verdad? Entonces, fíjense, el tamaño del lote urbano en Paraguay reproduce esa ruralidad que todos tenemos. Ahora les pido por favor que levante la mano aquel que no tiene que haya nacido en Asunción y que ninguno de sus abuelos que todos sus abuelos hayan nacido en Asunción. Nadie levantó la mano. Nuestras raíces rurales, siempre, y ustedes ya son, a ver, los abuelos ustedes tienen que tener 70 años. Y no hay ningún asunceno TET de verdad. Que nos habla también de esa impronta rural, y esa impronta rural que a veces fue agrícola y a veces fue rural nada más. Guerra del Chaco. Ya dijimos que Paraguay perdió población, fue un gran shock, perdimos gente. Como si todo fuera poco, después de la Guerra del Chaco en el 35, 1932 al 35, 30.000, escuchen bien, 30.000 mujeres paraguayas se quedaron sin novio. Es decir, murieron 30.000 paraguayos. Algunos obviamente habrán hecho horas extras, ¿verdad? Para atender la demanda creciente. Y esto me en broma, pero en serio también. Pero vean qué difícil es un país que sufre pérdida. ¿Qué significa esto? Que Paraguay, como jugador de un torneo agrícola, empezó el siglo XX, en 1900, con 6 jugadores nomás ya. Porque no tenía todos los jugadores porque perdieron la guerra contra la Triple Alianza. Y en el segundo tiempo, donde más o menos llegabas a 10, bajás otra vez a 7 jugadores por la guerra del Chaco. Las guerras nos costaron mano de obra y toda nuestra agricultura fue manual. Entonces, como hay algunos eventos históricos que complicaron aún más ya la complicada situación de la agricultura. No había ciudades verdaderas que demanden productos. Y Klein Penning dice, entre 1940 y 1960, los agricultores de las áreas rurales de Caaguazú aún daban poca importancia al uso de insecticidas. Preferían orar en las 3 esquinas de una parcela afectada por gorgojo para que la plaga pudiera salir por la 4ª esquina. Y después me viene el vendedor a decir que el producto es fosforado y que tiene un rendimiento del tanto por ciento. Los ingenieros agrónomos tienen que salir con rosarios. Señores, 1940 y 1960. ¿Verdad? Es muy cerca de esto. No estoy criticando al campesino, no estoy diciendo que esto está mal. Estoy sacando la foto nada más para entender con qué tipo de actor tenemos que hacer agricultura. O se tuvo que hacer agricultura. Esa caparazón fuerte al conocimiento técnico. Hasta el 1980 se combatía con rezo. Con rezo. ¿Qué había que rezar? Había que rezar. O sea, yo nunca aprendí a rezar, pero algo había que rezar. Ingeniero, agrónomo y ateo. Obviamente sin trabajo en Paraguay, ¿verdad? Entonces, simplemente esta es una cita a Klein Penning que muestra la escasa penetración del conocimiento técnico, la escasa penetración de las innovaciones, independientemente, sin entrar a discutir si las innovaciones son buenas, malas, cancerígenas o no,
Una innovación es la azada o la pala es una innovación. Una semilla nueva es una innovación. ¿Y qué efecto tuvo esta agricultura? Les pedía yo disculpas antes que pusimos mal el título, decíamos que no era agricultura, que era agricultura, sociedad y economía. Y acá vamos a ver qué produjo, cuál fue el efecto de esta estructura productiva agrícola en la sociedad. Primero, una problemática campesina fuerte que tenía barreras, limitaciones y frenos al desarrollo rural. Hablamos de campesinos porque hasta 1940, básicamente, los actores del mundo rural eran campesinos y ganaderos. Ganaderos que casi siempre vivían en Asunción y ganaderos hiperextensivos. 40.000 hectáreas y 200 cabezas, más o menos. Bueno, ¿para qué va a tener más cabezas si no tenés mercado, no tenés a quién venderle también? Entonces, ¿qué fue lo que... imagínense, con esta historia que venimos contando de 4 siglos, ¿qué podemos esperar que el productor pueda avanzar, pueda introducir mejoras para que viva mejor? Había varios frenos. Escasez de la tierra. Siendo un país grande, con exceso de tierra, no tenían tierra, no había mucha tierra. Y ya dijimos, ¿cuántas veces dije que la zona productiva eran los alrededores de Asunción? 6 veces por ahí. Son 4 siglos que son cultivo sobre cultivo, cultivo sobre cultivo. Buenas prácticas agrícolas, rotación de cultivo, barbecho. Después del rezo viene eso. Entonces, las zonas agrícolas de los alrededores de Asunción vienen siendo producidas sin ningún tipo de cuidado desde hace más de 400 años. Por eso es que en Caacupé ya nadie hace agricultura. Ya hacen floricultura, hacen otras cosas, pero ya el suelo no da más, no se saca nada. En este caso, ¿a quién le sirve 10 hectáreas en Caacupé con título de propiedad del INDER? Casi a nadie, porque el suelo está complicado. El título de propiedad soluciona muy poco. Y digo esto porque a veces creemos en el simplismo de que el campesino necesita tierra y punto. Necesita un montón de cosas. Y justamente en estos 400 años vamos a ver que la complejidad de la problemática agrícola es amplia y principalmente la del campesino que no tenía tierra, que tenía baja calidad del suelo, que no tenía la seguridad, que tenía mucha familia, tenía muchos hijos, que estaba visto como, claro, cuanto más hijos, más te ayudan en la chacra. Pero eso no era tan así. Le faltaba capital y le faltaban lo más importante, conocimientos, tenían conocimientos agrícolas arcaicos y a veces le faltaba mano de obra, inclusive con muchos hijos. ¿Por qué? Porque algunas cosechas eran temporales, como el algodón, por ejemplo, como la caña de azúcar. Entonces, eso afectaba bastante. Además, la prosperidad de la población rural se veía afectada por el mal estado de los caminos, elevados costos de transporte, lo limitado que eran los mercados, la incertidumbre con respecto a los precios, el papel de los intermediarios y los bajos salarios que se pagaban a los trabajadores. Varias de estas condiciones siguen siendo factores que retrasan, retardan e impiden e inhiben el crecimiento de las fincas campesinas. Hasta hoy. De vuelta, este conjunto de factores, no uno solo. ¿Qué pasó en estos últimos 10 años? Fuerte inversión del Estado en caminos. Eso posibilitó el acceso al mercado, la tecnología. Ahora por mensajito vos ya sabés que alguien está queriendo comprar maíz en Caguazú y está pagando tanto. Y le llamás y ahí cerrás trato con el tipo. Antes no. Los precios son medianamente más transparentes. Hoy actualmente el mercado es más amplio, pero estas parecen ser las limitaciones estructurales e históricas. Entonces,
Leídos desde este contexto, la problemática campesina, esta es la problemática técnica. Hay una lectura política que privilegia el contrario. En la década del 80 se decía que los campesinos andaban mal por culpa de los ganaderos. Siempre el paraguayo especialista en el back central número 5 viene a la pelota al córner, para evitar responsabilidades. Después, en otro momento, en la década del 2000, se empezó a atribuir la mala suerte o la pobreza campesina a los que cultivaban soja, maíz, trigo. Siempre la culpa era de otros. Pero tenemos que recordar que estas son características históricas y estructurales de la sociedad campesina. Es decir, siempre fuimos pobres, pero acostumbrados. En 1897, la prosperidad en Paraguay seguía limitada a Asunción y algunos pocos centros urbanos importantes. Fuera de esto, la gente vivía en la miseria y sus necesidades se limitaban todavía a las más básicas. Mangel, un observador en 1904, no se inquietaba tanto por esta situación. En la opinión de Mangel, nadie necesitaba llorar lágrimas de cocodrilo por la pobreza de la población rural. De ninguna manera era tan seria como la gente lo creía. Vista en su correcta dimensión, la pobreza más acuciante, según los estándares europeos, a menudo no eran más que la ausencia de necesidades. Dice Mangel, la gente vivía feliz y contenta en su condición primitiva. Y la persona que podía satisfacer todas sus necesidades no era pobre, sino rica. Por consiguiente, lo que más se veía en las humildes chozas del campo eran caras contentas. Mientras que los europeos hablaban de amarga pobreza, en Paraguay se hablaba de una risible pobreza. Si había necesidades, la gente no proveía lo suficiente para el futuro. Nunca se sentían tan intensamente como en los países más fríos. Pobres, pero acostumbrados. Estas son fibras íntimas que siguen guiando nuestros comportamientos como paraguayos rurales, porque ninguno de ustedes levantó la mano cuando dije quién era Asunción y quién tenía los 4 abuelos asuncenos. Entonces, con esta lógica del pobre pero acostumbrado, también es una barrera cultural a la innovación, al progreso, al mejoramiento, a la expansión, y que nos habla a las claras. 1897, estos tipos que dicen Mangel que no estaban contentos porque vivieron. Tuvieron la suerte de quedar vivos después de la guerra contra la Triple Alianza. Eso no vaya, es digno de un premio Nobel. Y otra vez quiere que se ponga triste porque está pobre. No, papi. Vivimos. Ya rápidamente vamos a ir terminando. Y quiero mostrarles estos mapas. Estas son las zonas ganaderas y la actividad industrial vinculada a mediados de la década del 40, pero nos interesa acá no tanto la ganadería, sino la agricultura. Y fíjense, claro, ganadería, ¿dónde se hace? Donde hay pasturas naturales, porque tampoco tenían motosierras para limpiar el bosque y para que crezca el pasto, o para plantar pasto. No había pasto implantado, pasto artificial. Cuando digo pasto artificial no me estoy refiriendo a las canchas de fútbol de pasto sintético que hay en todos lados. Es pasto que se planta, pastura implantada. Pero ahora la gente dice, vamos allá a jugar pasto sintético y cree que las vacas comen eso. Las vacas brasileñas parece que comen eso, que están todas intoxicadas. ¿Qué nos interesa aquí? Fíjense, a 1940, ¿quién ya estaba vivo en 1940? No, ya, solamente, bueno, lleva los cálculos acá el ingeniero. 1938 el ingeniero acá, Cubilla. ¿Qué quiero mostrar con este mapa? La cantidad de blanco que existe. Todo esto era monte. Señores, los españoles llegan a Asunción en 1537, 1637, 1737, 1837, 1937.
400 años. Y nosotros estamos en Coronel Oviedo recién. En 1956 recién llegamos a Ciudad del Este. 4 siglos y medio para hacer 300 kilómetros. Estamos lentos, parece. O da gusto, demasiado da gusto una Asunción. O nos quedamos sin gente para tener población disponible para ocupar el espacio y para activar. Habría que ver. Entonces, fíjense, la agricultura y ganadería se supeditaba solamente a estas regiones. El ferrocarril era de una importancia brutal porque permitía a toda la producción de esta zona que poder salir. Esta zona de exportación de recursos forestales, de vuelta, era la zona de los bosques, bueno, no es tan importante, y las zonas económicas, perdón, hay un error ahí en el título. Fíjense, la agricultura era esta nomás, solamente esta en 1947. Es decir, tuvimos un avance muy, muy lento. La densidad poblacional en 1930, demasiado lindo es Asunción y el departamento central. No da gusto ir hacia otros lados, parece. Todo esto menos de 1 habitante por kilómetro cuadrado. Y estas son las actividades productivas y las infraestructuras y principales flujos de productos a inicios de la década del 60. La agricultura ya es la zona amarilla. Fíjense, hay una zona, esto era café, por ejemplo, y el monte era grande. Las materias primas salían por estos lugares. Presidente Stroessner era un puerto. Todavía y hablamos poco de agricultura, hablar del Chaco, porque tenemos que esperar a que lleguen los menonitas en 1928. Perdón, diciembre de 1927. Pero eso se desarrolla lentamente. Los principales cultivos entre 1940 y 1970, que es donde yo termino, y después vienen los otros expositores. Mandioca, maíz, maní, algodón. Y para poner esto dice copy-paste de la primera diapositiva de los indígenas nomás. Seguimos con los mismos rubros. ¿Está mal? No está mal. No estoy diciendo porque esté mal. Estoy diciendo para insistir en que nos especializamos por la fuerza de la inercia histórica en estos rubros y no porque seamos buenos cultivadores de mandioca, de maíz, de maní y de algodón. Café en un momento, té también tuvimos té. Hay un árbol de té, me comentaba el ingeniero Cayo Escabone allá en Guairá. Cítricos, la esencia de Petitgrain, respondiendo a una demanda de la industria del perfume en Europa. Tabaco, yerba mate, caña de azúcar. La caña de azúcar era un cultivo importante en aquel momento. Primero se hizo ya desde la colonia para el consumo, para la elaboración de 2 productos principales que dan alegría y buen humor: el azúcar y la caña. Y se hacía soja para aceite también. En 1943 habían 221 hectáreas ya de soja y producían solamente 737 kilos por hectárea. Y era obviamente manual esto. Departamentos de Guairá, Cazapá, principalmente Itapúa, y un poquito en Paraguarí también. Y para 1965 ya había 11.200 hectáreas y subió el promedio, la producción subió a 1.600 kilos por hectárea. Otros factores importantes que impulsaron la agricultura fue la Marcha al Este y el Plan Triángulo. La Marcha al Este consistía en abrir la frontera agrícola y ir a ocupar el este, los departamentos de Canindeyú, Alto Paraná y Caguazú principalmente. ¿Con quién? Con agricultores provenientes del Gran Asunción, departamento de Cordillera, Central, Paraguarí principalmente, que veían sus parcelas atomizarse. ¿Qué significa atomizarse? Yo, que si tengo 6 hijos y tengo 20 hectáreas, de mis 6 hijos 4 son varones, las mujeres se casan y se van, pero cuando yo me muero, mis 20 hectáreas quedan para mis 4 hijos. 20 dividido 4, 5. A cada hijo mío le toca 5 hectáreas. Pero mis hijos tienen 6 hijos otra vez a su vez, y cuando sus hijos se mueren,
cuando mi hijo se muera, a mi nieto le va a quedar 800 metros cuadrados cada uno. Entonces, las parcelas se iban achicando y obviamente no se podía desarrollar ningún sistema productivo eficiente con esas dimensiones. Y además estaban los comunistas rondando acá y le querían derrotar a Stroessner. Entonces, ¿qué mejor que bajar la presión, descomprimir las reivindicaciones sociales y decirle, querían tierra, mi cuate, allá tienen, Tapejomina, ¿verdad? Y se fue la gente a las colonias que creó el IRA, Instituto de Reforma Agraria. Pero como la reforma agraria era un poco comunista, cambiaron a Instituto de Bienestar Rural, ¿verdad? Que era más bien educado, no era tan violento. Señores, estamos en tiempos donde Fidel Castro toma el poder en Cuba. Y a Estados Unidos le preocupaba que otros se contagien de esta fiebre. También tenemos un cambio de orientación. A eso se le llamó marcha al este. El Estado sale y da tierra a varios. Y también hay un cambio de orientación geopolítica. Paraguay ha sido una novia y una esposa maltratada por Argentina por más de 400 años. Impuestos en el puerto de Corrientes, impuestos en Rosario, a los barcos paraguayos. Paraguay pagaba demasiado peaje, pero estaba obligatoriamente casada con Argentina. Hasta que le conoce a un muchacho moreno, alto, que le dice, vámonos a la playa, mami. Y le dice, te voy a construir un para tu puente. Te voy a construir un para tu puente y te voy a prestar un puerto en el Atlántico. Y olvídate, déjale a ese argentino. Y Paraguay hace un cambio geopolítico. Pasa de la Argentina fluvial y del río al Brasil de la ruta. Y con esto el este del país se activa. ¿Se entiende? Se construye la ruta de Oviedo a Ciudad del Este, se construye el puente, se diseña Ciudad del Este. Después viene Itaipú. El futuro estaba en el este. Así como los norteamericanos se iban al oeste, a buscar oro y compañía, los paraguayos nos íbamos a Ciudad del Este a trabajar. Y había una política de tierras para todos. Ingenieros agrónomos, soldados, tierra para todos, pero lejos mi cuate. Los ingenieros agrónomos que se recibían, había el estatuto agrario, decía que al ser ingeniero agrónomo uno podía ser beneficiario de la política y tener tierras. Y los soldados que terminaban, los conscriptos que terminaban el servicio militar también. Entonces, pero lejos. Y esto fue clave para el fracaso de la colonización. Era lejos. Y los paraguayos somos muy malos pioneros. No nos gusta mudarnos, no nos gusta iniciar de cero, no nos gusta vivir sin Estado. Estas colonias agrícolas, formadas por gente que venía de la región central y se fue y tuvo 20 hectáreas en Canindeyú y en Alto Paraná, fracasó. ¿Fracasó por qué? Y porque no daba gusto. No hay agua corriente. Bueno, no había agua corriente acá también, pero no hay agua corriente. No hay servicio de salud, no hay escuela, no hay caminos, no hay pueblo cerca, no hay nada. Así no da gusto, mi cuate. Hasta la vista, baby. Me voy nomás a jugar piqui con todos mis amigos allá en la compañía Piquisirú de Peribehui, que me están esperando. Entonces, hubo un abandono. Los paraguayos no hemos tenido condiciones culturales, ni técnicas, ni sociales para sostener estos procesos de colonización interna. Pero por suerte teníamos unos extranjeros que venían con una mano atrás, otra adelante, felices de estar vivos y toleraban cualquier cosa. Por eso le tiramos a los menonitas al Chaco. Y ellos sí que nos agradecían, ¿verdad? Gol le metimos. Mal luego. Y a los otros también, ¿verdad? Entonces, y digo esto porque los diferentes grupos extranjeros que vinieron a Itapúa, por ejemplo, nos preguntaban si había escuela, y si había iglesia, y si había pueblo, si había mercado. Ellos dijeron, hay tierra, sí. Nos quedamos. Ojo, no estoy diciendo que unos son más inteligentes, otros son más bobos. Simplemente señalando las diferentes
condiciones, las diferentes respuestas que dábamos como grupos humanos y sociales. El eje norte de colonización también, el ir al IBR, ya lo dijimos, y una reforma agraria de expansión que logró una pequeña expansión en la frontera agrícola. Ya para concluir y no cansarme, no haya no cansarles, no cansarme yo ya es a esta altura, vamos a las conclusiones de esta revisión incompleta, rápida y a veces poco objetiva de estos 400 años de historia. Hemos tenido una agricultura básica, estancada y limitada por capacidad productiva, cuestiones históricas, tecnología arcaica, débil fuerza de trabajo, mercado interno demasiado pequeño, guerras que destruyeron, frenaron, limitaron y retardaron avances. La integración subordinada a los mercados regionales y mundiales, nos conectábamos muy mal. Muy limitado éxito de las políticas públicas orientadas al sector. Llamativamente, lo que les decía antes, solo algunas colonias agrícolas pobladas por extranjeros lograron progresar y acumular gracias a la agricultura. ¿Quién tomó leche hoy en el desayuno? Muchos, varios. Bueno, perfecto. A excepción de uno que estoy viendo acá, el resto tomó leche de menonitas. Y esa leche vino de un proceso exitoso de colonización agrícola. Que hubo pocos. ¿Vieron todos los puntos eso en el mapa? El 20% nomás se convirtió en un factor, en zonas productivas estables desde hace más de 60 años. Sin embargo, la agricultura ha sido vital, con todas estas limitaciones y malas noticias y críticas, con todo eso, la agricultura ha sido vital para sostener la economía y la población durante estos siglos pasados. Y ha sido el colchón que mantuvo las condiciones para el despegue que se va a dar después. Claro, a mí me toca hablar de la parte fea, otros van a venir a lucirse después. Muchas gracias.